Bueno, hola a todos, espero que estén bien. En este video lo que vamos a ver es la unidad 2, ¿sí? De la materia, como ya les estuve comentando la semana pasada, ¿sí? Los videos que yo les había dejado, uno tenía que ver con la tasa de interés, que era parte de la unidad 1, y después les dejé otro video donde empezábamos a introducir el tema de la interacción, digamos, de la empresa en el entorno económico, ¿sí? ¿Y por qué es importante que analicemos el entorno de la empresa de comunicación? Y bueno, es importante porque básicamente la empresa, sí, esperen que les voy a poner en modo presentación, la empresa es, digamos, no interactúa como un ente, digamos, como un individuo fuera de, digamos, de contexto, sino que justamente interactúa dentro de el marco legal y soberano de los países, ¿sí? Entonces va a tener, va a recibir, digamos, información no solo de su relacionamiento interno, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a retomar un poquitito algunos temas del microentorno. Obviamente este video vamos a enfocar en lo que es el macroentorno de la empresa, que es la parte que había quedado pendiente, pero bueno, voy a retomar brevemente un poco lo que hablamos en el video pasado, ¿sí? Entonces, como les contaba, la empresa va a interactuar dentro de dos contextos, ¿sí? Por un lado, el contexto interno, ¿sí? Donde va a interactuar con los proveedores, ¿sí? Su estructura misma, ¿no? O sea, no es lo mismo un holding donde una empresa tiene varios dueños y las decisiones, digamos, se comparten entre las personas, que una empresa familiar, ¿sí? Entonces la estructura de la empresa forma parte también de lo que es la interacción con ese microentorno y todo lo que respecta a la toma de decisiones, ¿sí? Después también va a interactuar con otras empresas, ¿sí? Que son los proveedores, en los cuales va a tener que establecer una relación lo más saludable posible, porque esto ya lo vieron en el video pasado, pero bueno, la relación de la empresa con los proveedores, digo, hoy por hoy ni siquiera se les llama proveedores, ¿sí? Se les llama business partners, porque claramente que si a mis proveedores le va mal, digo, va a ser muy difícil que a una empresa le vaya bien si todos sus proveedores tienen las cuentas poco saludables, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, yo que, bueno, tengo una relación especial con esta parte del microentorno porque me dedico al área de compras, ¿sí? O sea, yo interactúo permanentemente con proveedores y, digamos, lo que uno intenta siempre es generar los lazos, digamos, comerciales más saludables posibles para las dos partes, ¿sí? A veces las empresas tienen una política financiera muy, muy rígida, entonces, digamos, les es difícil interactuar con, hablo de las multinacionales, ¿no? Y les es muy difícil interactuar con proveedores más pequeños, que por ahí son pymes, ¿sí? Por lo general las empresas multinacionales tienen un plazo de pago mucho más extenso que otras empresas, ¿sí? Quizás son 30 días o hasta 60 días a veces, y bueno, y eso financieramente, digamos que un proveedor entregue los materiales y recién se le pague a los 30 días en un país de inflación como la Argentina, es bastante perjudicial. Entonces uno intenta siempre negociar y poder llegar al mejor acuerdo posible, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que la empresa está permanentemente interactuando con los proveedores, ¿sí? Y los proveedores decimos, ¿sí? Que van a ser parte del microentorno, porque, a ver, si bien la empresa puede tener un proveedor externo, ¿sí? Estamos hablando de lo que es el relacionamiento, es decir, la empresa para poder fabricar sus bienes o sus servicios necesita de estos proveedores. Entonces, cómo la empresa se vaya a desarrollar con sus clientes, por ejemplo, ¿sí? Que son otro actor del microentorno, va a depender también del relacionamiento y de los proveedores que la empresa pueda conseguir. Entonces, forma parte del núcleo interno de la empresa, ¿sí? Por eso decimos que los proveedores forman parte del microentorno y no del macroentorno, ¿sí? Los proveedores no dejan de ser otras empresas. Pasa un poco lo mismo con los que son los intermediarios de marketing, ¿sí? Que son otro de los integrantes del microentorno que también a veces pueden ser considerados incluso hasta proveedores, ¿sí? Son los que proveen estos servicios, digamos, no es que provean un servicio, pero sino es que facilitan, digamos, la interacción de las empresas con los canales de distribución, ¿sí? Cómo llegar a los clientes. Después, bueno, los clientes ya lo hablamos. Con los públicos, bueno, los públicos tienen un poco que ver con los clientes, ¿no?
quizás de una forma un poco más específica. Y después, digamos, de todos estos actores que yo acabo de mencionar del microentorno, los que ustedes ya más conocen son los competidores, porque ya estuvimos analizando los tipos de mercado. Entonces, por lo general las empresas, de alguna forma u otra, siempre tienen algún tipo de competencia, ¿sí? Salvo que estemos hablando de un monopolio, siempre va a haber algún competidor, ¿sí? Son muy pocos los monopolios y sobre todo en empresas de comunicación, donde ya vimos que el mercado más común de este tipo de empresas son los oligopolios, ¿sí? Así que, digamos, el análisis de las empresas que proveen el mismo tipo de bienes y servicios es fundamental, ¿sí? A la hora del ecosistema, ¿sí? Donde se mueve la empresa. Entonces, por un lado tenemos el microentorno, ¿sí? Que esto también creo que lo mencioné en el video anterior, pero si no se menciona, digamos, va a tener que ver cuando nosotros vimos microeconomía, ¿sí? Y analizamos a los individuos, va a tener que ver mucho más con eso, ¿sí? Ahora, cuando ya vamos a hablar de macroentorno, ¿sí? Vamos a ver cómo la empresa, digamos, interactúa con otros agentes cuya repercusión tiene ya, digamos, sale del núcleo, ¿sí? Del núcleo central de sus relaciones y, digamos, si bien afecta obviamente a los productos finales de la empresa, son agentes externos, ¿sí? Que independientemente de la relación que tenga la empresa con estos agentes, las decisiones de esos agentes van a intervenir, o mejor dicho, van a impactar, ¿sí? En las decisiones de la empresa, ¿sí? Independientemente de que la empresa, no sé, por ejemplo, haga mucha investigación de mercado, por ejemplo, y esté a la vanguardia de lo último, digamos, que funciona, si de pronto viene una pandemia, ¿sí? Como puede ser que eso por ahí yo lo consideraría como una fuerza natural, ¿sí? O sanitaria, si se quiere decir, pero entraría dentro de lo que es natural y ambiental. Y bueno, ahí la empresa, obviamente, una empresa que está más desarrollada a nivel tecnológico, va a tener más chances de supervivencia. Pero lo que quiero decir con esto es que independientemente de eso, la pandemia va a alterar el comportamiento de todo su entorno, o sea, de todo su público, ¿sí? Y esto tiene que ver con una causalidad externa, ¿sí? Que ingresa desde afuera hacia lo que es la interacción interna y el desarrollo de la empresa, ¿sí? Entonces, así como por ejemplo la pandemia, que es como, digamos, el ejemplo más paradigmático en este momento de hablar de macroentorno, también existen fuerzas demográficas, ¿sí? No es lo mismo un país con una población que esté más avejentada que que un país con una población más joven, ¿sí? O sea, las estrategias de marketing que la empresa vaya a tener que utilizar van a ser distintas. Por ejemplo, si se trata de una empresa multinacional que quiere ingresar al mercado japonés, donde la población es mucho más envejecida y la gente tiene menos hijos, no va a ser el mismo tipo de estrategia de marketing que si va a desarrollar su producto en el mercado mexicano, por ejemplo, donde el promedio de la edad es mucho menor que en el mercado japonés. Entonces, esas fuerzas demográficas, por llamarlas de alguna forma, ¿sí? Que provienen del contexto externo de la empresa, van a alterar, sin dudas, ¿sí? Cómo la empresa va a llevar a cabo su estrategia o su plan de negocio. ¿Sí? A ver, otro ejemplo de, bueno, fuerzas económicas y fuerzas naturales y ambientales es un poco lo que le trajo la pandemia, ¿sí? Claramente los fenómenos naturales o sanitarios o ambientales acarrean consecuencias económicas o no. Digamos acá, por ejemplo, la crisis del 2001, ¿sí? Por ejemplo en Argentina, esa que fue una crisis económica muy fuerte, claramente hizo que todas las empresas tuvieran que cambiar, las que pudieron sobrevivir, ¿no? Por supuesto, tuvieron que cambiar y modificar sus estrategias, ¿sí? Para poder subsistir. Y ahí, digamos, no hubo ningún condicionamiento natural ni nada por el estilo, sino que fue solamente una crisis propia del país, ¿sí? Entonces hay veces que las fuerzas económicas modifican o impactan en las decisiones de las empresas de manera independiente, ¿sí? No necesariamente como parte de la fuerza natural o fuerza ambiental. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre es cuando ocurrió el tsunami de Japón, si se acuerdan, creo que fue en el 2007 o el 2008. Bueno, claramente eso fue una cuestión ambiental, ¿sí? O los huracanes mismos que sucedieron en Estados Unidos y en Miami,
alteran de cierta forma, ¿sí?, los comportamientos de las empresas. Y cuando yo hablo de comportamiento de la empresa, no hablo necesariamente de, digamos, de sus estrategias de marketing, ¿sí?, sino también del desarrollo de sus productos mismos, ¿sí? Quizás un producto, digo, no es si yo soy una empresa que fabrica paraguas, bueno, no sé si voy a poder entrar al mercado caribeño, ¿sí? Porque no llueve mucho en el Caribe. O, por ejemplo, no sé, una empresa que fabrica tapados de piel, ¿sí? Vamos a suponer que se encuentra en la Patagonia Argentina y fabrica tapados de piel. Si yo quiero ingresar al mercado del Caribe, claramente voy a tener que fabricar otro producto, porque no voy a tener la misma llegada con ese mismo producto, ¿sí? Que en un mercado donde la cuestión climática, ¿sí?, es distinta. Entonces, ahí vemos cómo diferentes condicionalidades de los mercados y de los países donde la empresa se quiere insertar van a modificar y van a impactar claramente sus estrategias de inserción, incluso algunas decidirán que no les conviene, ¿sí? Bien, otras cuestiones también importantes son las fuerzas políticas y legales, ¿sí? A mí particularmente lo legal siempre me parece como muy significativo porque fíjense, por ejemplo, no sé si ya utilicé con ustedes este ejemplo, pero es un ejemplo que utilizo siempre porque me parece muy, muy ejemplificador, ¿no? O sea, vieron que se aprobó en Argentina hace poco la ley de la utilización del aceite de cannabis, ¿sí? Creo que se aprobó, sí creo que falta reglamentarla, pero ya la ley está, creo que aprobada. Bueno, hasta hace 5 años atrás era impensado que se pudiera utilizar el cultivo de cannabis o que fuera, digamos, algo legal los cultivos de cannabis para el uso medicinal, ¿sí? Entonces, imagínense todas las puertas que abre una ley, ¿sí?, al desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, para los laboratorios, ¿sí? O sea, algo que antes estaba definitivamente prohibido, que era ilegal, de pronto adquiere un estatus legal, entonces los laboratorios y no solamente que adquiere un estatus legal, sino que hay mucha demanda, ¿verdad? Porque es como que acá se juntan las dos cosas. Entonces, un producto que es altamente demandado y una puerta que se abre a través de una ley hace que las empresas también se puedan expandir y expandir sus productos hacia esas cuestiones, ¿sí? Imagínense ahora, por ahí, si me piden un ejemplo hoy, y miren todo este tema, digamos, que está tan en boga hoy sobre las criptomonedas y el dinero digital. O sea, imagínense todas las empresas financieras que van naciendo, ¿sí? A raíz de va todo de la mano un poco, ¿no? Digo, nacen las empresas, nacen las monedas, las criptomonedas, se van consolidando en el mercado. Primero parece algo como que nadie se anima porque es algo muy desconocido, después más personas se van sumando y esto se empieza a abrir de tal forma que generan nuevos mercados. Entonces, quizás lo de las criptomonedas por ahí se puede vincular también con las fuerzas tecnológicas, ¿no? Pero es algo bastante, vieron que uno de los grandes problemas o trabas quizás que tienen las criptomonedas es la ausencia de legislación al respecto, ¿sí? Entonces, eh, esto, digamos, pudiera, o sea, dependiendo de cómo evolucionen las legislaciones de los países con respecto a eso, puede abrir o puede cerrar puertas, ¿sí?, a nuevos mercados. Quizás no todos los países se abren a esta nueva posibilidad, algunos sí, otros no. De cualquier manera, ya les adelanto que el mercado habla y cuando algo se empieza a hacer legal en muchos países es muy difícil como detener la ola, ¿sí? Obviamente cada gobierno puede poner las restricciones, puede poner los impuestos, digo, puede tomar la decisión que quiera tomar, pero es muy difícil que cuando algo se empieza a contagiar en lo que es el sistema internacional y sobre todo lo que genera dinero y lo que genera crecimiento, es muy difícil que eso se frene, ¿sí? Pero bueno, y lo mismo sucede con las fuerzas socioculturales. A mí un ejemplo que me gusta mucho también para ejemplificar cómo el macroentorno, digamos, interviene en las decisiones de la empresa, son como, por ejemplo, las declaraciones de ley, que también, ojo, como vieron, todos los ejemplos que voy dando se pueden vincular, digamos, con varios elementos del microentorno, ¿no? Porque es indefectiblemente una cosa siempre lleva a la otra. Quizás si hablamos de fuerzas socioculturales, por ahí el ejemplo que a mí más me hace, digamos, sentido a todo esto,
fue cuando el matrimonio igualitario, digamos, sucedió finalmente, ¿no? Se convirtió en ley, pero no solamente fue porque se convirtió en ley, es decir, se convierte en ley porque las fuerzas, digamos, de la sociedad o el poder sociocultural, digamos, hace que eso, digamos, empiece a estar en agenda política también, ¿no? Y no hablo solamente de los derechos de igualdad de género, sino también todo lo que es, bueno, igualdad de género sí tiene que ver con esto también, porque iba a decir lo del feminismo, todo este nuevo mercado que se abre, que parece que por ahí podría parecer a un detalle menor, ¿no? Pero son cuestiones que van impactando en las preferencias de los consumidores, ¿sí? O sea, no es lo mismo que se habilite un casamiento, vamos a suponer que yo organizo eventos, ¿sí? Si de pronto yo ahora paso a tener los casamientos, digamos, de siempre, más los de las personas del mismo género, a mí se me está abriendo un mercado ahí también, ¿sí? Entonces, digo, por ahí puede ser banal o la gente podrá subestimar algunas cosas, pero la realidad es que los cambios socioculturales, las leyes, digamos, las fuerzas tecnológicas nuevas que van naciendo, son abridores y cerradores de puertas, ¿no? Como por decirlo así de alguna forma. Así que bueno, ustedes seguramente mientras yo estoy mencionando estas cosas, también se les ocurrirán sus propios ejemplos, ¿no? Pero bueno, la idea de esto es que ustedes vean, digamos, cómo, digamos, son cuestiones que por ahí parecen menores, ¿sí? Sin embargo, son cosas que afectan muchísimo al alcance y a la llegada del mercado que tienen las empresas, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando. Y yo les había dicho la clase pasada que nos había quedado pendiente analizar más en profundidad el macroentorno, ¿sí? Porque ustedes en la vez pasada, ya en el video, tuvieron la explicación de los proveedores, los consumidores, y bueno, los actores principales y los punteos principales del microentorno. La unidad, digamos, del libro que habla de esto, que habla del entorno empresarial, es una parte de la unidad 2 y es toda la unidad 3. Así que estos temas, y eso también para que vayan sabiendo, estos PPTs y todo lo que yo voy comentando, ustedes lo pueden encontrar y lo pueden volver a releer creo que es la mitad de la unidad 2 del libro y toda la unidad 3. Toda la unidad 3 habla de lo que es el entorno empresarial. Así que para que lo tengan en cuenta, para que refuercen, digamos, todos estos conceptos con lecturas, esas son las unidades del libro de gestión, ¿sí? La mitad de la 2 y toda la unidad 3. Bien, entonces, nos quedamos en análisis del macroentorno, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿no? ¿Y por qué? Digo, ¿qué es lo más importante, digamos, que tiene que tener en cuenta la empresa ante estos fenómenos, ¿no? O sea, o cómo le impactan o cómo intervienen. Y bueno, claramente, digo, la empresa tiene que hacer sus planificaciones y tiene que planificar su gestión sobre todo, ¿sí? Y por gestión me refiero a cómo distribuir sus recursos de manera estratégica, ¿sí? Bien, entonces toda esa planificación, digo, ¿por qué es necesaria, no? Y bueno, justamente lo que yo estuve mencionando son elementos que pueden abrir o cerrar oportunidades para los negocios, ¿sí? No solamente, digamos, no todo es positivo, lamentablemente, ¿no? Siempre algunas oportunidades o amenazas que pueden surgir del macroentorno van a implicarle riesgos a la empresa. Entonces, por eso es importante que la empresa a la hora de establecer su planificación y sus estrategias, ¿no? Porque cuando hablamos, muchas veces se habla de planificación y gestión. Bueno, ¿qué implican estos conceptos? Bueno, gestión un poco, ya les dije, o sea, la gestión, una empresa se gestiona a través de cómo distribuye sus recursos, ¿sí? Para tomar las mejores decisiones posibles, ¿sí? Cómo recolecta toda esa información. Y la planificación es precisamente el resultado, ¿sí? Del análisis de la gestión, sí, digo bien, del análisis de cómo gestionar eso, es el cómo gestiono. Y el cómo gestiono tiene mucho que ver con un plan o mejor dicho, con una estrategia general, pero una planificación de esa estrategia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario? Y bueno, porque gracias a esa planificación, o mejor dicho, dependiendo de cómo la empresa planifique y gestione sus recursos, va a sobrevivir o no, ¿sí? Ante las posibles
amenazas del macroentorno, y no solamente sobrevivir, sino también cómo puede hacer crecer su negocio a través de precisamente esas oportunidades que va generando también el macroentorno. Entonces la empresa tiene que estar preparada para las dos cosas, ¿sí? Tanto sea para las oportunidades y para esas puertas que se van a ir abriendo, y también para las amenazas, cómo apalear las amenazas, ¿sí? Hoy por hoy, que es un poco la realidad que nos rodea a todos, ¿no? O sea, las empresas quizás están mucho más concentradas en cómo sobrevivir, o quizás no todas las empresas, pero gran parte de las empresas están quizás más enfocadas en cómo sobrevivir. Pienso por ahí en las empresas gastronómicas o las de consumo, digamos, de ropa, digamos, que no tenga que ver con alimentos, ¿no? Y por otro lado, pienso en justamente las empresas de alimentos, las empresas tecnológicas, cómo hacer para aprovechar esto como una oportunidad de expansión, ¿sí? A veces lo que es una oportunidad para una empresa puede llegar a ser una amenaza para otra empresa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en el capítulo ustedes van a tener, digamos, que hay diferentes tipos de empresas, ¿sí? Por un lado tenemos las empresas privadas, ¿sí? De capitales privados, cuyo objetivo es el lucro, o sea, es incrementar cada vez más sus ganancias y ser más sustentables. Y con ser sustentables no me refiero solamente a que sean ecológicas o que cuiden el medio ambiente, sino que les den ganancias a largo plazo y que eso pueda ser sostenible en el tiempo, ¿sí? De nada me sirve romperla en un año súper exitoso si al otro año yo voy a pérdida, ¿sí? Entonces tengo que gestionar justamente y tengo que saber distribuir mis recursos y mis ganancias para que luego ese crecimiento pueda ser sostenido, ¿sí? Cuando decimos sustentable nos referimos no solamente a que cuide el medio ambiente y que sea eco-friendly, por decirlo de una forma, sino también que las ganancias puedan ser sostenibles en el tiempo. Después también tenemos empresas públicas, ¿sí? Cuyo objetivo, digamos, eso debería ser las mejoras de los servicios que nos proveen, ¿sí? Acá no hay un objetivo de que o sea, claramente la empresa tiene que poder sostenerse, ¿sí? Tiene que también ser sustentable, o sea, no puede ser permanentemente deficitaria, pero los objetivos de lucro no van a ser los mismos que las del lucro de una empresa privada, ¿sí? No porque no quiera, quizás a veces se puede llegar a dar que sean lucrativas también, pero no es el objetivo principal, o no debería ser el objetivo principal de ese tipo de empresas, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos empresas cooperativas que pueden ser un mix, digamos, pueden tener capitales tanto públicos como privados, y sus objetivos son sociales. Y acá por ahí entrarían las organizaciones no gubernamentales, que esas no tendrían intervención de empresas públicas, pero sí tendrían capitales de empresas privadas, sí, con objetivos que tienen más que ver con lo social y no tanto con lo, digamos, con lo lucrativo, ¿sí? Hay veces que ciertas entidades públicas sí intervienen en el desarrollo de este tipo de empresas, por ejemplo, para facilitar créditos, por ahí digo, el Banco Provincia o el Banco Nación o el Banco Ciudad, sí que son bancos que tienen más que ver digamos, son los bancos oficiales de la provincia de Buenos Aires, de la Nación y, y de la ciudad. Facilitan muchas veces créditos, ¿sí? a ONGs o préstamos, sí, préstamos, créditos, o incluso realizan hasta donaciones, ¿sí? Bueno, porque realmente hoy por hoy las empresas cooperativas o las ONGs tienen como un objetivo mucho más social. Técnicamente una ONG no es una empresa cooperativa, perdón, no corporativa, cooperativa. No es técnicamente lo mismo, ¿sí? Por esta cuestión que yo les decía, que en las ONGs no intervienen de manera directa, sí pueden pedir un préstamo, sí pueden pedir un crédito a una entidad pública, pero no intervienen de forma directa, ¿sí? Estas empresas cooperativas se relacionan más ¿vieron esas empresas donde por ahí el dueño se fundió, entonces queda en manos de los empleados? ¿Sí? No me sale, tiene un nombre, pero ahora, ahora no me está saliendo, pero que son gestionadas por cooperativas, ahí está. Son empresas que funcionan, digamos, con una administración cooperativa y no hay un jefe, digamos, y todas las ganancias se reparten de forma igual,
entre todos los empleados, ¿sí? Entonces esas empresas, si bien son lucrativas también, porque obviamente tienen que ser sustentables, no necesariamente el objetivo es que las acciones valgan cada vez más en la bolsa, por ejemplo, ¿sí? O sea, son lucrativas, pero en mucho menor medida que una empresa privada común y corriente, ¿sí? Igual cada vez más, mejor dicho, se está como desdibujando un poco los límites entre las empresas cooperativas y privadas, porque la pyme hoy por hoy está tomando una entidad, o las pymes, con pyme me refiero también a emprendedores y cuestiones más por ahí individuales, no tan modelo empresa como se la conoce tradicionalmente, son más quizás empresa individuo, ¿sí? Que empresa estructura, digamos, tradicional donde hay un directorio, hay, no sé, está el contador, el abogado, en fin. Digamos, cada vez los límites entre qué tipo de empresas son, es como que es algo que se está reconfigurando a nivel mundial, ¿sí? Pero bueno, son clasificaciones que sin duda todavía están vigentes, ¿sí? Porque las multinacionales lucrativas todavía existen y las empresas públicas también y las empresas cooperativas también existen. Entonces, si bien es algo que hoy por hoy quizás se encuentra en un proceso de transformación, ¿sí? Donde los límites son un poco más difusos, no lo, digamos, siguen permaneciendo y siguen estando vigentes, ¿sí? Esto es importante. Porque a veces, muchas veces pasa también que se ponen de moda como ciertas cosas, ¿no? Entonces de pronto todo lo viejo desaparece, de pronto ya no existe más la pyme familiar porque todos son emprendedores independientes y la realidad es que estamos en una transición donde conviven, o sea, donde hay incipientes nacimientos, digamos, de emprendedores y nichos nuevos, pero la realidad es que lo que se encuentra vigente desde hace 2 siglos sigue estando vigente, ¿sí? Pero bueno, es cierto también que estamos como en un proceso de transición y es algo muy difícil de medir hoy por hoy porque estamos en un contexto que es muy adverso, ¿sí? Como que la tendencia que se venía quizás gestando hace 2, 3 años atrás es como que se vio frenada por la pandemia, porque si bien muchos emprendedores se lanzaron, digamos, a trabajar de forma independiente, la realidad es que a muchos también les fue mal. Entonces, ojo, y esto se los digo así como para que estén alertas, ¿no? Porque no todo lo que se pone de moda es necesariamente algo que perdura en el tiempo, ¿sí? Y con esto tampoco quiero decir que todo es un bajón y que no, nada prospera, sino que hay un tiempo de transición que muchas veces, digamos, justamente lleva tiempo, ¿sí? No es que de 5 años para otro, 5 años, de pronto todo se modifica rotundamente. Piensen, por ejemplo, en lo que fue la evolución del Internet, ¿sí? Nosotros tenemos Internet desde que se hizo masivo de la década del 90, vamos a suponer, como así, como fecha, digamos, en donde Internet se empezó a hacer masivo, ¿no? Estoy hablando, no donde nace Internet, nace en los 70, pero donde se empieza a hacer masivo es a partir de los 90. Bueno, fíjense cómo evolucionó Internet desde la década del 90 hasta lo que conocemos hoy, ¿sí? No es que de pronto un día se creó Internet y al otro día ya todos hacíamos e-commerce, o sea, claramente hay una evolución, ¿sí? Piénsenlo en términos de los medios de comunicación también, ¿sí? Cómo fueron integrando la tecnología. Son procesos y transiciones que llevan tiempo y a veces las ansiedades del mercado, digamos, y de las acciones que cotizan en bolsa, y eso es como que se disparan, pero así también como se disparan pueden caer, ¿sí? Así que siempre, digamos, estén alerta y presten atención a ese tipo de cosas, ¿sí? Obviamente ustedes son inteligentes, no necesitan mis consejos, pero solo para que lo tengan en cuenta. Hay cosas que están buenísimas en el momento cero y luego no perduran, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar siempre atentos y evaluar los riesgos de la mejor manera posible. Pero bueno, volviendo a lo que es la empresa en el macroentorno, sí, una de las cosas que habíamos marcado también como elemento eran las fuerzas políticas y las fuerzas económicas, ¿sí? Y por lo general, o más que por lo general, digamos, siempre es así, acá el Estado, ¿sí? Y las medidas que tome el Estado va a ser como algo fundamental a la hora de justamente, ¿no? De hablar de estos impactos económicos o los impactos políticos, ¿sí? Las leyes también, porque las leyes también interviene mucho el Estado, muchas son impulsadas por el Estado, independientemente de que puedan nacer
a partir de una fuerza social, ¿sí? O sociocultural. Pero bueno, en lo que respecta a lo que son las medidas políticas y económicas, acá vamos a retomar un poco algunas cosas que yo ya les fui adelantando en la unidad 1 cuando veíamos macroeconomía. Yo les decía que a veces, o sea, yo me acuerdo que cuando les explicaba la fórmula de la demanda agregada, cuando les explicaba la tasa de interés, o mismo cuando también veíamos la intervención del Estado sí o no, ¿sí? O si es sí o no, cómo sí o cómo no, me refería, o mejor dicho, yo en ese momento les decía que después más adelante íbamos a ver cómo interactuaba el Estado en este sentido, ¿no? Y me refería a esta instancia, ¿sí? Porque me parecía que era mucho más quizás jugoso y rico para ustedes verlo ya con la empresa en interacción, ¿sí? Porque en definitiva esta materia es gestión empresarial y nosotros tenemos que ver cómo va modificando las estrategias de la empresa diferentes conductas, medidas políticas o económicas que tiene el Estado. Entonces, hay diferentes tipos de políticas, ¿sí? Que tienen nombres. Cuando hablamos de política fiscal, estamos hablando de la intervención del Estado, ¿sí? Pero ¿de qué forma? Bueno, ¿se acuerdan la variable de la demanda agregada que tenía consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas? Bueno, había una variable que era el gasto público, que de hecho hablamos bastante sobre esto, y bueno, claramente, digamos, el Estado con esa variable está actuando sobre gastos e ingresos, ¿sí? Y con esto puede influir positiva o negativamente en efectos que tiene para el país. Entonces, puede influir sobre el crecimiento, puede influir sobre la inflación y sobre componentes de la actividad económica de un país, ¿sí? Era lo que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cuando el Estado decidía por ahí utilizar e incrementar el gasto público, digamos, podía hacer dos cosas, o quizás pasarlo a inversiones, ¿sí? Por ejemplo, obras públicas o cuestiones de necesidad que las personas que demandaba la sociedad, como puede ser cloacas, por ejemplo, o autopistas o ese tipo de cosas, o también podía utilizar el gasto público y ponerlo, digamos, como plan social, ¿sí? Como ayuda social. Entonces, claramente esas decisiones del Estado van a hacer que las empresas, o sea, van a tener un impacto en las decisiones de la empresa, ¿sí? Porque imagínense si yo soy una empresa de construcción, ¿sí? Y de pronto el Estado decide que va a aumentar el gasto público en obra pública, ¿sí? Claramente yo como empresa voy a estar interesada en ver de qué manera puedo llegar quizás a participar si se abre una licitación, si no, o de qué manera, o mejor les digo otra cosa. Vieron que hablábamos cuando hablábamos de bienes complementarios o mismo de las demandas de los bienes, ¿no? Cuando, digamos, si el Estado anuncia que va a invertir en obra pública, bueno, el costo de los materiales es muy posible que entre en alza. Entonces, si yo soy una empresa que me dedico a importar acero o a fabricar acero en mi país, o, no sé, capacitar, vamos a suponer que yo soy una empresa que proveo cursos, ¿sí? De capacitación de albañilería, ¿sí? Claramente voy a tener un aumento de la demanda de ese tipo de bienes y servicios. Entonces, si yo soy una empresa, digamos, de construcción, me va a convenir invertir dinero en que, por ejemplo, mis empleados estén formados, en que yo pueda tener todas las condiciones para ingresar a una licitación si así lo exigieran. ¿Voy a invertir tiempo? ¿Voy a planificar esas cosas? Y bueno, por supuesto que sí, porque claramente van a ser cosas que van a abrir puertas, ¿sí? Ahora, a ver, otro ejemplo por ahí, bueno, si vamos a suponer si el Estado va a anunciar que va a incrementar los planes sociales, ¿sí? Si yo soy una empresa de consumo masivo, o si soy ni siquiera les diría que soy una multinacional, si yo soy un emprendedor, ¿sí? Que fabrico, vamos a suponer que diseño ropa, ¿sí? O que revendo ropa. Vieron que hay muchos sitios en Instagram, ¿no? Si yo sé que los salarios, y ni siquiera les digo necesariamente planes sociales, si yo sé que las paritarias de los incrementos van a ser equiparables al porcentaje de inflación, y bueno, yo la verdad que voy a tener que diseñar una estrategia para tratar de que todo ese exceso, entre comillas, ¿sí? Porque hoy por hoy no hay muchos excesos de dinero de ningún tipo, pero voy a tratar de que esos plus, ¿sí? Que van a recibir estas personas o estos incrementos salariales que las personas van a
van a tener, o sea, se vean, digamos, mis productos, digamos voy a tratar de hacer que se vean atractivos para atraer a todo ese mercado, ¿sí? Y yo sé que las paritarias se negocian en periodo marzo-abril, y bueno, voy a tratar de planificar una estrategia de marketing para publicitar mis productos en ese periodo de tiempo, para así atraer a esos nuevos consumidores hacia mis productos, ¿sí? Entonces, claramente, cuando hablamos de políticas fiscales expansivas, en este caso son expansivas porque estamos hablando de inyección de dinero al mercado, ¿sí? O a las personas o a la obra pública, donde fuera, pero es inyección de dinero, es expansivo. Entonces, claramente, yo como empresa voy a estar atenta a todas esas posibles, eh, digamos, oportunidades o también amenazas, ¿no? Porque todos, y esto también lo vimos, que muchas veces las políticas expansivas de dinero también generan inflación. Entonces, si yo soy una empresa que tiene problemas con sus costos y con su balance contable, y bueno, la verdad que me voy a tener que cuidar, y sé que quizás los productos o los servicios que yo proveo, quizás no son de una necesidad básica. Entonces voy a tener que ver cómo organizo y reorganizo mi estrategia y mi planificación para yo poder no perder tanto, digamos, en ese periodo, ¿sí? Tratar de encontrar otra nueva oportunidad. Después, esto es por parte de las políticas fiscales, ¿sí? Después, por otro lado, están las políticas monetarias, ¿sí? Que su principal objetivo es alcanzar la estabilidad de los precios al controlar la inflación, ¿sí? Esto es un poco lo que veíamos la clase pasada, ¿sí? Que de hecho lo debatimos, no recuerdo ahora en qué turno fue, pero lo vimos en alguno de los turnos, estoy segura. ¿Sí? Las políticas monetarias tienen que ver con la tasa de interés, ciertamente, ¿sí? La suba o la baja la tasa de interés. Entonces, si yo sé que de pronto la tasa de interés va a estar alta, porque digamos, el gobierno, las entidades estatales están queriendo controlar la inflación y estimular a que la gente quizás vaya a colocarle el dinero en los bancos y no hagan inversiones, y bueno, posiblemente la gente no va a estar, o la gente, digamos, o la sociedad, no va a estar tan ávida de consumo, ¿sí? Entonces yo ahí como empresa voy a tener que rediseñar también mi estrategia y mi planificación, y voy a tener que adaptarme a ese tipo de situación. ¿Sí? Cuando son políticas de subir o bajar la tasa de interés, siempre vamos a hablar de que son políticas monetarias porque tienen que ver estrictamente con el dinero, ¿sí? Tomar un mate, porque estoy hablando mucho y me estoy quedando sin voz. Ahí está. Después tenemos políticas comerciales, ¿sí? Y acá cuando hablamos de políticas comerciales estamos haciendo referencia a otro concepto que nosotros también vimos cuando vimos macroeconomía, que es el equilibrio de la balanza comercial, perdón. Que, digamos, básicamente me estoy refiriendo a las exportaciones netas o a las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Entonces, cuando el Estado aplica medidas, por ejemplo, traba algunas importaciones, vamos a suponer que yo en Argentina fabrico un insumo, soy una empresa que fabrica un insumo del cual el gobierno tomó la decisión de cobrar un impuesto mayor al que ya venía cobrando a la importación de ese producto. Claramente yo como empresa me voy a beneficiar de esa medida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo soy una empresa que necesito importar X insumo, ¿sí? Que por algún motivo o razón el gobierno está impidiendo la importación y yo lo tengo que conseguir en el mercado local a un precio más caro? Claramente voy a tener más costos de lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de elementos, ¿sí? Ya sean, vuelvo a decir, las políticas pueden ser tanto expansivas como contractivas, ¿sí? Si yo estoy aumentando la tasa de interés, no estoy siendo expansiva, estoy contrayendo la economía, porque estoy haciendo que todo ese dinero, en lugar de que sea consumido, que la gente o las empresas o cualquier entidad deje el dinero en los bancos, ¿sí? O en instrumentos financieros como pueden ser bonos o acciones, y no en el consumo, ¿sí? Entonces yo estoy contrayendo la economía en ese sentido. Ojo con eso, no confundan los conceptos, porque si es expansivo o contractivo va a tener que ver con el resultado que produce, ¿sí? Y no con la medida en sí misma. Entonces, con las políticas comerciales pasa lo mismo, o sea, una medida quizás acá por ahí es un poco más gris, ¿no? Porque una política comercial expansiva quizás podría ser que yo liberara las importaciones,
pero también podría generar una contracción si yo, por ejemplo, libero y hago, bueno, seamos libre comercio, cero impuesto, que todos los insumos más baratos del mundo puedan ingresar a la Argentina sin ningún tipo de barrera. Bueno, ¿qué va a pasar con todas mis empresas pymes, pymes o no pymes, ¿no? Que se desarrollen en el mercado local? Voy a estar en problemas. Entonces, eh, digamos, las medidas que tiene que tomar siempre el gobierno tienen que ser como medidas coordinadas, ¿sí? Para tratar de que los efectos no sean ni tan adversos, o mejor dicho, que el remedio no sea peor que la enfermedad, ¿sí? Porque yo puedo beneficiar muchísimo a las personas para que puedan conseguir más baratos los insumos en mi país, pero también estoy perjudicando a las empresas que están en mi país, ¿sí? Hoy por hoy no existe, el libre mercado no existe en ningún país. O sea, hoy por hoy todos los países protegen, algunos más, otros menos, pero todos protegen a su industria nacional. No existe país hoy en el mundo que tenga libertad comercial abierta 100%, ¿sí? De hecho, o sea, y esto irónicamente, los países que más promueven el libre comercio son los que más restricciones tienen, ¿sí? Esto pasa mucho en Europa, pasa mucho con Estados Unidos, que Estados Unidos, por ejemplo, es el país más, que tiene más barreras comerciales del mundo, ¿sí? Estoy hablando de ingresar los productos, no de sacar los productos. Incluso, si alguno por ahí estudió, bueno, yo estudié en la facultad, tengo una maestría en todo lo que es integraciones regionales. De hecho, los tratados de libre comercio, por ejemplo, que hoy tiene Estados Unidos con México, con Chile y con muchos otros países, eh, tienen incluso esos tratados muchas restricciones para los países que tienen menos condiciones. Entonces, siempre mucho cuidado con esto, no porque esté buenísimo cerrar la economía, no estoy diciendo para nada eso, pero muchas veces se habla de una situación de libre comercio que no necesariamente es libre, ¿sí? O sea, es libre para el que nombra o mejor dicho, para el que termina determinando las reglas del juego. Vuelvo a repetir, es malísimo que la economía se cierre, ¿sí? Porque de hecho, no solo, y esto está también demostrado, no solo que perjudica a los individuos, sino que también hace que también las empresas nacionales, ¿sí? Las pymes, se aprovechen de esa situación para no ser más eficientes, ¿sí? Entonces uno termina comprando más caro porque en vez de que la empresa utilice ese beneficio, entre comillas, que otorga el Estado impidiendo que ingresen productos de afuera, en lugar de invertir para volverse más eficientes y que tenga menos costos, muchas veces lo que termina pasando es lo contrario, ¿sí? Que son como, se achanchan, entre comillas, ¿sí? Y no fomentan como por ahí la eficiencia, ¿sí? Entonces es como un cuchillo de doble filo, ¿sí? Por un lado, podemos quebrantar, digamos, toda la economía de un país, y por otro lado podemos generar mucha inflación. Entonces, ninguno de los dos extremos está bueno. Siempre la situación ideal es tener una balanza comercial, como dice acá, lo más equilibrada posible, ¿sí? O sea, si yo sé que mi país no produce X insumo, y bueno, es muy ridículo que yo le ponga impuestos a ese insumo, ¿sí? Para que sea más caro para las personas. Eh, También es muy ridículo que uno por ahí sea, no sé, súper eficiente en soja, por ejemplo, como es el caso de la Argentina, y desde otros países también le pongan impuestos para que las personas de los otros países o las empresas no se puedan beneficiar de esa eficiencia, ¿sí? O de los productos chinos, etc. Hay millones de ejemplos con esto, no los voy a aburrir, pero digamos, siempre lo que más se recomienda desde el punto de vista económico es tener una balanza comercial lo más equilibrada posible, ¿sí? Obviamente, cuanto más nosotros exportemos, más divisas vamos a generar para nuestro país o para el país que fuere, pero aún así, el exceso a veces de divisas generada por exportaciones muy específicas de ciertas cosas tampoco, y esto está comprobado también, no es tampoco tan saludable para la economía, ¿sí? Porque digamos, lo que termina sucediendo es que esas economías que exportan al 100%, ¿no? E importan al 100%, no tengan como desarrollado una mínima capacidad interna para en caso de una emergencia, por ejemplo, pandemia, ¿sí? Y acá les puedo dar miles de ejemplos de muchos países que
no fabricaban, por ejemplo, barbijos, no fabricaban cuestiones de seguridad empresarial, en fin, que todo era importado, muchos países que tenían esa condición, y realmente se vieron muy perjudicados con esta situación. Entonces, obviamente nadie está preparado para la catástrofe, pero tampoco es muy positivo cuando uno dedica el 100%, o sea, pone el acelerador solo en los bienes donde es eficiente. ¿Sí? Las economías más saludables y más sustentables que siguieron en el tiempo, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, algunos países asiáticos, Corea del Sur, por ejemplo, son países cuya balanza comercial es una balanza comercial equilibrada. ¿Sí? Por periodos quizás es superavitaria, por periodos por ahí es un poco deficitaria, pero al fin y al cabo es sustentable en el tiempo. ¿Sí? Siempre obviamente es mucho más beneficioso que la balanza sea superavitaria, y esto significa que las exportaciones sean superiores a las importaciones. Así que no me malentiendan con eso, pero bueno, es para que también tengan en cuenta que tener una balanza superavitaria de muchísimo dinero tampoco es sinónimo de sustentabilidad, ¿sí? Para los países. Y después, otro tipo de políticas que también son bastante conocidas son las que se llaman políticas estructurales, ¿sí? Donde el Estado tiene como objetivo el aumento de la productividad para hacer más eficiente la economía del país y el incremento de la competencia. Esto, por ejemplo, acá tienen el ejemplo que yo creo que lo copié del libro, que son los programas de investigación. I+D significa investigación y desarrollo, ¿sí? Que por ejemplo, creo que Corea del Sur o Japón son dos países que, por ejemplo, el 15% del PBI está dedicado exclusivamente al desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces son países que durante varios años o varias décadas sostienen determinadas políticas estructurales justamente para sacar provecho de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense todas las empresas que tienen que ver con biotecnología u otro tipo de tecnologías en Japón. Obviamente este tipo de política estructural claramente es un muy buen incentivo para que las empresas también sigan invirtiendo en tecnología y en investigación en esas cuestiones. Y son cosas que por ahí en el corto plazo no se ven, digamos, no se ven, no se ven resultados en el corto plazo, pero sí a lo largo del tiempo. Piensen en todas las empresas, o en los contextos, mejor dicho, de todas las empresas donde se terminó realizando, por ejemplo, la vacuna del COVID, ¿sí? Digo, no son países del tercer mundo, son todos países que tienen una política estructural muy relacionada y muy vinculada a porcentajes explícitos del PBI, ¿sí? A investigación y desarrollo. Pongo el ejemplo de la vacuna del COVID, pero hay un montón de otros ejemplos, ¿sí? En lo que es tecnología y eso. Por eso también es un factor, o sea, las políticas estructurales son las que obviamente perduran a lo largo de las décadas y del tiempo, ¿sí? Bien. ¿Qué me falta? Bueno, me falta ahora, ya me acordé, hablamos por ahora venimos hablando de, digamos, los fenómenos, ¿sí? Fenómenos culturales, políticas del Estado, todas cuestiones que forman parte del contexto donde desarrolla la empresa, ¿sí? Ahora, a lo largo del tiempo, estas, como yo les hablamos de crisis económicas, hablamos de crecimientos, ¿sí? Sostenidos de otros países y de países que por ahí con una política estructural a largo plazo tienen desarrollada mucha más tecnología que otros países, ¿sí? Y todo esto lo que va a ir generando, o mejor dicho, lo que se fue generando en el sistema internacional, ¿sí? Cuando digo sistema internacional me refiero a todos los estados que conviven, ¿no? Distintas estrategias, ¿sí? Que fueron adoptando las empresas y que se fueron adaptando justamente a estos condicionamientos externos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vieron que siempre se habla de la globalización y los efectos que tuvo y las puertas y las grandes oportunidades que abrió algunas empresas, ¿no? Bueno, como todo, siempre hay riesgos y hay oportunidades, ¿sí? Y lo que por ahí para una empresa es ventajosa, quizás no lo es tanto para otra empresa. Entonces acá, ahí ustedes van a leer en el PPT que dice privatización, internacionalización, tercerización, crecimiento económico. Son todos elementos estructurales que se fueron dando a través de la continuidad de algunos de estos fenómenos. Entonces,
Por ejemplo, hay empresas que, y esto pasó mucho con empresas de la comunicación, yo los invito a que reflexionen, digo, yo no les voy a dejar una tarea. El año pasado sí les había dejado una actividad, pero como quiero que ustedes ya se enfoquen en el trabajo que tienen que hacer, yo no les voy a dar una actividad, digamos, adicional de esta unidad, pero sí los voy a invitar a que reflexionen cómo fueron modificándose las grandes empresas o grandes multinacionales que hoy están en la Argentina, ¿sí? Por ejemplo, que están vinculadas a la comunicación y que las vinculen con estos fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, con las privatizaciones, ¿sí? Empresas que empezaron siendo del Estado y de pronto el Estado se tuvo que deshacer de la empresa o por una decisión política o económica y de pronto esa empresa pasó a capitales privados, ¿sí? Y la estrategia cambió completamente de la empresa, ¿sí? Muchas veces para bien, muchas veces para mal, muchas veces no se modificó demasiado, digo, resultados diversos, pero el fenómeno de la privatización fue algo que sin duda impactó mucho, ¿sí? Por ejemplo, en la década del 90 en la Argentina, ¿sí? Otro fenómeno son también las tercerizaciones, ¿sí? De pronto es más barato que yo me deshaga, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio de este video, con el tema de la gestión y la planificación. Si yo generar, por ejemplo, un sector de recursos humanos, yo soy una pyme y tengo que generar un sector de recursos humanos y es muy costoso para mí, y bueno, ahí lo que me va a convenir va a ser una tercerización. Entonces yo todos mis servicios de payroll, y cuestiones de, no sé, de hunting o de recruitment que voy a necesitar para mi empresa, me va a convenir mucho más tercerizarlo y pagarlo aparte que tenerlo in situ en mi empresa, ¿sí? Y el fenómeno de la tercerización es algo que se fue dando a través de las décadas. Antes no era así, antes las empresas tenían la persona de recursos humanos, la persona de contaduría, el abogado. Y luego cuando las estructuras de las empresas se fueron complejizando y empezaron a aparecer otras oportunidades para poder reducir costos o no, fueron también desarrollándose estas estrategias, así como por ejemplo tercerizar sectores internos de la empresa en otros, ¿sí? Y no solamente se fueron beneficiando las empresas al reducir los costos, sino que fueron naciendo otras empresas que se dedican solamente al outsourcing, ¿sí? O la tercerización. Otro fenómeno también que está muy vinculado a la tercerización, pero es diferente, es la internalización, o mejor dicho, internacionalización, que es, por ejemplo, si yo tengo, como por ejemplo la empresa, ¿no? En la cual yo estoy, que su sede está en Suiza, ¿sí? Y de pronto tiene filiales en todo el mundo y nosotros desde Buenos Aires operamos para todo Américas, ¿sí? Incluso desde Estados Unidos hasta Ushuaia, nosotros gestionamos un montón de servicios desde Buenos Aires. Entonces, digamos, esa internacionalización, ¿qué significa? Que yo como soy una empresa multinacional que creció tanto, puedo destinar en distintos países según mi conveniencia, ¿sí? Según si me sale más barato, más caro, si es más riesgoso, si es menos riesgoso, puedo decidir delegar sectores de mi negocio y internacionalizarla en distintos puntos del globo, ¿sí? Total, yo tengo sede en todo el mundo, entonces, o mejor dicho, tengo sedes en todo el mundo, lo que tengo que hacer es una planificación de cómo voy a reorganizar mi empresa según cómo estoy ubicada en cada país, ¿sí? Y eso le pasa a hay muchos ejemplos de empresas que por ahí tienen su centro de servicios en un país, mismo en Argentina o en Costa Rica también, o en México, hay otras empresas en Brasil. Yo por lo general las empresas o mejor dicho, los países que somos baratos en dólares, somos muy tentadores para que nos deleguen. No solo somos muy tentadores por el costo, sino también por el talento, ¿sí? Entonces, digamos, son cosas que, porque, a ver, a mí me puede salir muy barato tener un centro de servicios en Tailandia. Ahora, si yo no encuentro a nadie que hable español, y bueno, ahí voy a tener una falta de talento o una falta de recursos que es muy difícil de suplir, ¿sí? Pero bueno, es un fenómeno que es complejo y cada empresa lo desarrolla y lo gestiona según sus recursos, ¿sí? Después, bueno, el crecimiento económico tiene que ver con la expansión de la empresa, ¿sí? Que decidir exportar, decidir enfocar en el mercado interno, ¿sí? Y bueno, después acá yo les puse que la globalización económica en el siglo XXI abre nuevas oportunidades de negocio y financiamiento a las empresas. Ya vamos a ver, financiamiento, sí, es el tema que viene, y al mismo tiempo supone ciertos riesgos, ¿sí?
Entonces, nada, estos riesgos tienen que ver también con que, bueno, a ver, si yo, por ejemplo, hoy decidiera poner un centro de servicios en Venezuela, y bueno, capaz que después me lo estatizan, ¿sí? Entonces digo, uno sin dudas, antes de tomar una decisión, evalúa un montón de cosas, aún así, aunque evalúe todos los escenarios posibles, el peor escenario es algo que siempre está dentro de las posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, ahí cada empresa, según su capital y según sus ingresos, va a evaluar o no si conviene o no conviene asumir ese riesgo, ¿sí? Y bueno, después acá yo puse un slide, obviamente yo no voy a indagar en toda la clase sobre los factores culturales, sociales, políticos y tecnológicos. Sí los invito, a ver, déjenme que voy a ver, sí, ya después viene el microentorno. Yo los invito, ¿sí?, a que ustedes lean esta parte, que es la última partecita de la unidad 3, y hagan este ejercicio de ver, porque, bueno, de hecho el libro está basado en empresas económicas, entonces todos los ejemplos que les va a dar van a ser de empresas, perdón, no de empresas económicas, sino de empresas de comunicación, ¿sí? Así que ahí van a tener varios ejemplos de cómo las empresas de la comunicación se fueron también adaptando a estos cambios socioculturales, ¿sí? Piensen en todas las empresas por ahí de Estados Unidos de sitcoms, ¿sí? Todas las que generaban contenido de sitcom. Bueno, fíjense con la vanguardia del feminismo y la inclusión de género y un montón de otras cuestiones, o sea, fíjense cómo eso impactó en la forma de hacer chistes en la televisión, ¿sí? No solamente Estados Unidos, ¿no? Pero digo, para que tengan un ejemplo de cómo los cambios y factores culturales, por ejemplo, los culturales, impactan muchísimo en los cambios de las preferencias de los consumidores, ¿sí? Entonces, si las empresas de pronto no están atentas a estas cuestiones o las subestiman, y bueno, después las consecuencias van a ser mucho más nocivas, ¿sí?, para la salud de la empresa. Así que sin duda, digamos, los efectos del macroentorno, o mejor dicho, los condicionamientos del macroentorno, tienen que ser analizados muy en detalle, ¿sí? Así que bueno, ahora por hoy vamos a cortar acá. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa ustedes ya saben que si hay algo que no pudieron entender o hay algo que no quedó muy claro, me avisan, lo volvemos a retomar. Lean por favor la unidad 3, donde está explicado todo esto con mucho detalle y hay muchísimos ejemplos, así que yo la unidad 3 ya se las había dado para leer la semana pasada también. Yo a veces cuando repito las lecturas es porque claramente yo con una PPT no abarco toda la unidad, o mejor dicho, con los videos no abarco siempre toda la unidad. Entonces, por ahí viene bien que ustedes repasen, digamos, esta puntual que yo hablé hoy, ¿sí?, que lo puedan buscar en la unidad 3 y hacer un repaso con la lectura, ¿sí? Porque también les va a servir cuando ustedes tengan que hacer las consignas de su TP. Hay una consigna donde ustedes tienen que hacer una breve reseña, tienen que hablar del mercado, tienen que hablar de la breve reseña de la empresa, y todos estos elementos del macroentorno y del microentorno les van a servir claramente para poder armar esas respuestas. Así que chicos, vamos a cortar acá y cualquier cosa estoy a disposición, ¿sí? Nos vemos.